Dice la palabra de Dios a partir del verso 7: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, diga conmigo, escuche que dice aquí, el lino fino es las acciones justas de los santos. Escúcheme, no dice el lino fino no son las acciones justas que gramaticalmente nosotros podríamos ver que quizá hubo un error al decir las acciones, el lino fino es las acciones justas de los santos, pero no hubo ningún error, sino que cuando el Señor aquí nos mostraba esta hermosa escritura, podemos ver nosotros que al decir el lino fino es las acciones, es decir, no son las acciones, sino es las acciones, estaba llevándonos a comprender que las acciones como tal forman solamente una unidad, una completa unidad, de tal manera que no podemos decir que son las acciones, aunque la escritura dice que Dios pesa las acciones, y estas acciones son una en global, de manera integral, conforman una sola parte de nuestra actitud o de nuestro comportamiento, pero no podemos decir que son las acciones, no, es las acciones justas de los santos. Así como está, cierre sus ojitos. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, dale en abundancia, Señor, dale la revelación de tu palabra, Señor, que descienda a este pueblo una unción sobrenatural, ese río de agua limpia y cristalina, Señor, que fluye de ti y del Cordero, el cual, Señor, podemos ver que cosas sobrenaturales ocurren a causa de que tu bendición y tu unción están en este lugar. En el nombre de Jesús nosotros ponemos esta palabra, Señor, para que tú hagas con ella y comiences a sembrarla en cada corazón, trayendo, Señor, fruto en el tiempo que tú lo tengas preparado, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús nosotros recibimos esta palabra y te damos la gloria porque nos la has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Désela muy fuerte al Señor. Fíjese nada más en esta hermosa parte de la escritura que podemos ver, es de llamar algo la atención, que todos nosotros como parte de esa esposa que se está preparando de acuerdo a los acontecimientos que estarían sucediendo en este libro escatológico, libro completamente profético, podríamos llegar a ver que muchas de las situaciones y de las cosas que está mencionando en este libro están cumpliéndose, de tal manera que vemos un incremento acelerado en la situación profética que nos llega a pensar que nosotros debemos de estar preparados en todo momento para nuestro Señor, para el arrebatamiento, cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia. Y es por eso que nosotros debemos de entender qué es lo que nos va a llevar a estar preparado, porque aquí la escritura toma algunas partes y es clara cuando menciona y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Diga conmigo, me voy a vestir de lino fino. Dice que este lino fino es limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nosotros debemos de entender cuál es el lino fino que debemos de vestirnos para que estas acciones justas puedan formar parte de nuestra vida como algo que ha sido apegado a nosotros, no por un acto impositivo, sino meramente voluntario, que nos lleva a formar parte de la esposa próxima del Cordero. Y entonces nosotros debemos de entender aquí, mire, cuando se celebraban las fiestas en el tiempo en el pueblo de Israel, cuando se celebraban aquellas fiestas de casamiento, podíamos nosotros llegar a entender que estas bodas duraban 7 días. Y entonces en estos 7 días que formaban parte de una gran conmemoración por haber la unión de dos seres que se amaban, o que había el compromiso o el pacto de tener que unir ambas vidas, entonces ellos tenían que estar celebrando esta fiesta durante 7 días. Nosotros debemos de entender aquí, sin meterme muy de fondo en las cuestiones escatológicas, debemos de ver
en el tiempo en el cual nosotros vamos a ser arrebatados, nosotros como parte de la iglesia de Cristo, a partir de ahí va a comenzar a haber un grande acontecimiento en el cielo o en los cielos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a ser arrebatados, y al ser arrebatados allá en los cielos se va a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? A partir de ahí van a comenzar una etapa, lo que nosotros conocemos como la etapa de la tribulación y la etapa de la gran tribulación. Son dos periodos de 3 años y medio cada uno. Cuando dice el libro de Tesalonicenses, hablando Pablo, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y entonces va a ser cuando aquel hombre, el del cual habla, que es el hombre de la iniquidad, va a sentarse allá en el templo que se va a construir para Dios. Y estando ya sentado en ese trono, entonces ahora sí va a ser de las suyas. Viene el segundo periodo de los 3 años y medio, o de los 3 días y medio, los cuales nosotros como parte de la esposa estaríamos allá con el Señor, siguiendo celebrando aquella hermosa boda. Y entonces, al estar nosotros celebrando aquella gran boda, nosotros va a llegar el momento. Apocalipsis 19 es una parte que nos introduce a una parte milenial, porque nosotros creemos en el milenio. Creemos que después de que venga de que se celebre aquella fiesta, dice la escritura más adelante ahí, que el Señor va a venir para regir a las naciones con vara de hierro. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego. Está hablando aquí de Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales también vestidos de lino fino. Y nos puede llevar, aquí en esta parte ya nos está introduciendo al libro de Apocalipsis capítulo 20, donde nosotros creemos que viene esa etapa milenial, esa etapa en la cual Él va a descender y va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Pero ya también nosotros vamos a venir, nosotros juntamente con Él. Es a lo que se le llama ya no arrebatamiento, sino la segunda venida de Cristo. Ya no en una forma en la cual pudiéramos llegar nuevamente a pensar, otra vez lo van a lastimar, lo van a ofender. No, aquí ya viene mostrando su poderío, mostrando cuál es todo el poder de su fuerza. Y es lo que nosotros esperamos, pero no es parte del tema de lo que quisiera yo tocar, sino cómo poder llegar a estar preparado para este acontecimiento. Porque si bien aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice en el libro que estamos leyendo, Apocalipsis 19, dice la escritura en el verso 7: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. En esta parte nosotros podemos ver que la iglesia tiene que pasar, para poder estar vestida, tiene que pasar por 3 etapas, que es parte del proceso del cuerpo de Cristo. Escuche, hay 3 etapas aquí que nosotros debemos de ver. Número 1 es la preparación de la esposa. Ya la esposa sabe qué es lo que el Señor le gusta, sabe qué es lo que el Señor quiere. No me va a decir que va a haber un matrimonio en el cual el Señor diga, bueno, ya si me encuentro una mundana, ya ni modo, ay, yo la convierto en el camino. No, el Señor viene por una iglesia limpia, por una iglesia pura, por una iglesia santa, sin mancha, limpia, que pueda tener esos vestidos limpios y resplandecientes. Porque el pecado, usted puede llegar y usted va y corre, y después de que llega de correr 2 horas, usted no me diga que va a oler a su perfume de 3,000 pesos que se compra. No, hermano, usted no puede oler a eso. Usted va a oler, pero un poquito diferente al perfume que usa. Entonces, no me diga que cuando usted llega y entonces, después de haber corrido y haber sudado tanto, usted se pone un traje, se ponen las hermanas, se ponen un hermoso vestido, y después de que se lo ponen, diga, ay, ahora sí huele rico. No me diga que va a oler rico. Primero lo que se tiene que hacer es, se tiene que bañar, tiene que purificarse, tiene que limpiarse. Porque aunque usted se ponga un vestido de lino fino, aunque usted se ponga un bello vestido de la tela más preciosa que pudiera usted tener, de todos modos va a salir el olor. Y es lo mismo en nuestra vida, en nuestra relación espiritual. Nosotros, si pecamos, no podemos vestirnos de lino fino, y aunque pudiéramos llegar a estar vestidos de lino fino, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque saldría el olor a pecado. ¿Cuántos dicen amén?
El olor a pecado es lo que puede traspasar ese vestido de tal manera que no podríamos nosotros llegar a decir, ay, sí, mira, estoy bien, tengo lino fino, entonces quiere decir que estoy bien delante de Dios. No, es aquí la preparación de la esposa. La segunda etapa viene aquí, la petición concedida de vestirse. Dice la Escritura, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Es decir, ya no solamente es la preparación, sino que entonces viene aquí la petición. Ese punto sobre el cual nosotros deberíamos decirle, Señor, ya me puedo vestir, ya me puedo poner ese vestido, Señor, ya puedo ahora sí vestirme de lino fino. Y entonces dice el Señor, a ver cómo hueles, hija. No hueles a pecado, hueles a justificación, no hueles a maldad, hueles a libertad, no huele, oiga, ¿por qué? Porque el Señor le está limpiando. Entonces, como punto petitorio, aquí usted le dice y él le responde, sí, sí te puedes poner este vestido de lino fino. Y entonces viene aquí el proceso que le da paso para que esta concesión pueda ser hecha. Y estas tres etapas nos llevan a pensar que nosotros debemos ser parte, de formar parte de este grupo de la iglesia, de la esposa que se está preparando, porque hemos conocido qué es lo que el Señor quiere, cómo debemos de hacerlo y que debemos de formar parte de un proceso para poder llegar a estar en esta situación. Alguien aquí diga amén. Y entonces, si usted regresa conmigo, dice la Escritura, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero ¿qué es el lino fino, Señor? Si tuviera usted la duda, dice la Escritura, acto seguido, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y entonces aquí, si nosotros vemos que es las acciones justas de los santos, nosotros debemos de entrar en otro supuesto. ¿Cuál es? Si dice aquí la Escritura que es las acciones justas de los santos, debe cumplir tres requisitos para poder encuadrar en esta situación. Número uno, diga conmigo, soy santo. El requisito número uno para que tú puedas encuadrar en esto, porque las acciones justas es que, porque el lino fino es que las acciones justas de los santos. Entonces usted, número uno, usted tiene que ser santo para poder encuadrar en esta etapa de lino fino. Una persona que no es santa, es decir, no me refiero a que debe de estar en un marco encuadrada no. Yo me refiero a que santo quiere decir apartarse o consagrarse para Dios. Cuando usted se aparta del pecado, usted tiene santidad. Por lo tanto, usted forma parte de este grupo de personas. ¿Por qué? Porque hay santidad dentro de usted. Dice, es las acciones justas de los santos. Número uno, usted ya es santo. Número dos, usted tiene acciones. Diga conmigo, tengo acciones. Una persona que no tiene acciones, escúcheme, malamente se ha dicho, es que las obras no son para salvación. Claro que no, las obras no te salvan. Efesios 2, versos 8 y 9 lo dicen. La salvación no es por obras, pero la salvación, recuérdate que la salvación es las obras es la consecuencia de tu salvación. Tú debes de tener, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y te voy a decir tu fe. Entonces usted tiene que tener obras para que determinan las acciones que usted está teniendo. Por eso dice la Escritura, y entonces el lino fino es las acciones justas de los santos. No solamente que sea santo, no solamente que tenga acciones, sino que estas también, como tercer punto, es que deben de ser justas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquí, hablando de las acciones justas, hablando de la justicia, el Señor lo va a ver y va a decir, ay hijo, estás preparándote, estás dentro de ese proceso para poder llegar a vestirte de lino fino. Ahora, si usted ve conmigo, dice la Escritura, 1 Samuel capítulo 2, en el verso 3, el Señor ve cuáles son las acciones que nosotros llegamos a tener. El Señor conoce si le pegas a tu esposa. El Señor conoce si le faltas el respeto a tu marido. El Señor conoce si le faltas el respeto a tus padres. El Señor conoce, el Señor conoce todo de usted. Usted no se puede esconder en ningún lugar porque el Señor le conoce todo. Todo lo conoce el Señor. ¿Se ha visto alguna vez cuando alguna persona se está escondiendo de algo o de alguien y entonces anda por allí escondiendo? Ay, me voy a llevar esto que no es mío, y anda viendo a ver quién se lo vio. Mire, ¿no ha visto algunos predicadores? Algunos predicadores que se creen artistas y luego para creerse tan artistas hasta se caen también de los escalones. ¿No ha visto? Aquí no pasa. Y lo primero que uno voltea a ver es, ay, ¿quién me vio? ¿Quién me vio? ¿A poco no? Cuando algo le pasa, siempre voltea a ver quién lo vio. Con el Señor
con uno humanamente siempre tiene esta actitud. ¿Quién nos vio? Usted se lleva algo que no es de usted y voltea a ver quién lo ve, pero no se preocupa de que lo ve Dios. Usted le anda echando piropos a la secretaria, pero se fija ahí si no lo ve el jefe, pero no se está fijando que lo está viendo el jefe de arriba. Alguien diga amén. Cuando usted le dice a su esposa o le falta el respeto al marido, usted dice, al fin que nadie sabe, el Señor le está viendo. Por eso dice aquí en 1 Samuel 2, verso 3, dice la escritura que Él pesa las acciones. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Si el Señor es el que pesa las acciones, usted debe de ponerse en este supuesto. A ver, Señor, yo no voy a poner mis acciones para que me juzgue a ver quién me ve, sino yo lo tengo que poner a tu consideración. Tú eres el que me ve, Señor. Tú sabes qué estoy haciendo, tú sabes qué es lo que digo, tú sabes qué es lo que pienso, tú sabes qué es lo que hablo, tú sabes cuál es mi comportamiento aquí, afuera, allá, en todos lados. Alguien diga aquí amén. Por eso es que tú debes de entrar a esta etapa. ¿Estás en esta etapa de preparación de la iglesia o todavía lo estás pensando mucho yo con un evangelio cómodo me conformo? Yo con un evangelio que no me lleve a mucho compromiso, con eso tengo, pastor. Yo con una situación no me quiero meter mucho en la iglesia porque es mucha responsabilidad, y luego la gente, y luego los hermanos y los problemas, no es mucho. Yo no me quiero meter. El Señor te ve. El Señor ve cómo te comportas, el Señor ve cómo estás delante de Él, el Señor ve cuál es tu actitud, que Él es el que los pesa. Pone tus acciones en la balanza y comienza a pesarte. ¿Estás bien? ¿No estás bien? Mira, hijo, esta actitud, hiciste una buena obra, pero lo hiciste para ser visto de los hombres. Aleluya. O esta actitud es porque te importaba que era lo que yo pensara. Alguien diga aquí amén. Y entonces nosotros debemos de ver, quiero que usted me acompañe antes de considerar cuáles son las actitudes, las acciones que nos lleva a vestir de lino fino. Quiero que usted vea conmigo algunos ejemplos de acciones. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 7, dice la escritura: cuando Jehová vio que se había humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo: se ha humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Escuche, el Señor ve cuál es la acción que tienes, cuál es la actitud que tienes, la actitud de humillación. Rápidamente, Deuteronomio 26, verso 7, dice la escritura: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Escuche, aquí hay una acción de clamor. El Señor también la ve. Él te escucha, Él te ve y dice: ay, mi pueblo está clamándome por la situación que está viviendo. No solamente eso, Jonás 3, verso 10, escúcheme, dice la escritura: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Escúcheme, no solamente ve las acciones, no solamente ve su humildad, no solamente ve su clamor, la acción de clamor que tiene, sino también ve la acción de arrepentimiento. Cuando usted llega con él y dice, y aunque haya habido ya una decisión de juicio contra el pueblo como el de Nínive, en ese momento dice Dios: estoy viendo la acción que tienes, una acción de arrepentimiento. No es una acción de que venga la conciencia y que a través de la conciencia comienza a decir: ay, me está remordiendo la conciencia, mejor le voy a pedir perdón. No, debe de haber un arrepentimiento genuino que demuestre que hay una acción justa, una acción que te lleva a estar en esa situación de poder vestirte ese lino. Pero yo le puedo hablar de muchas acciones, le puedo hablar de acción de humildad, de arrepentimiento, acción de clamor, de benevolencia, acción de misericordia, le puedo hablar de acción de dar. Oiga, le puedo hablar de cualquier tipo de acción, pero hay otro tipo de acciones que quiero que usted también lo considere. Si usted ve conmigo el libro de Génesis, capítulo 6, en el verso 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vio Jehová, diga conmigo, vio Jehová, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Escúcheme, el Señor ve una acción que tiene el hombre, una acción de solamente generar pensamientos de mal,
una acción de que el hombre, de que todo designio del corazón de los hombres es solamente estar pensando el mal. Yo sé que aquí no pasa, pero pasa en muchos lados, hermano. Yo sé que hay muchos lados en los cuales el hombre solamente está esperando llegar a casa para desquitarse lo que le pasó en el trabajo con la esposa. De igual manera, la esposa solamente está esperando que llegue el marido para pelear con él. Es decir, aquí hay una adicción a una relación destructiva que lo único que hace es generar para ellos juicio. Y entonces el Señor ve tu acción, y cuando vienes después, a los que me van a escuchar y a los que vienen después delante de Dios, levantan sus manos, se postran, el Señor te ve y dice: ay, hijo, si acabas de tener unas acciones como las que te acabas de pelear con la mujer, con los hijos, con el padre, acabas de pensar todo lo malo, y todavía vienes aquí, no has tenido una acción de arrepentimiento, no tienes una acción de humildad, porque si no tienes humildad no puedes llegar al arrepentimiento, y vienes y entonces el Señor te ve, y cuando el Señor ve y pesa tu acción, dice el Señor: no estás preparado para llevar el lino fino. ¿Por qué? Porque es una acción que lo único que hace es degradar tu relación espiritual, degrada tu relación familiar, pervierte tu relación matrimonial, y entonces después comienzan las consecuencias de todo lo que ha estado pasando. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 59, en el verso 12, dice la palabra de Dios. Dice, verso 12: porque nuestras rebeliones, diga conmigo, hay rebelión. No solamente el hombre puede encontrarse con acciones de todo lo que le acabo de comentar. Escuche, porque nuestras rebeliones, diga conmigo, hay acción de rebelarse. Pero eso no ocurre en las iglesias, eso no ocurre en los ministerios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay acción de rebelarse. Dice: se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Hay acción que engendra y genera pecado, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Hay también acción de iniquidad. Conocemos nuestros pecados. Escúcheme, hay también una acción de conocer qué hay dentro de uno. ¿Sabes cuál es el pecado? Mire, y esto es un mal que ha habido muchas veces en el pueblo de Dios. Señor, dime en qué te hemos fallado. ¿Sabes en qué le has fallado a Dios? Conocemos nuestros pecados, decía aquí por medio del profeta Isaías. Pero cuando la gente viene: Señor, no te he fallado, ¿por qué estoy así? No te he fallado, ¿por qué aquello? Dice Dios: ay, mijito lindo, si abrieras un poquito tu corazón y fueras un poco más coherente con tus dichos, seguramente que te podría ayudar, porque me sería más fácil que viniera: Señor, he pecado delante de ti. Aún Nehemías, aún el mismo Daniel se atrevía a decir, ellos que eran hombres íntegros, decían: Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mis padres, por lo que han hecho nuestras generaciones ancestrales, te pido perdón por ellos. Pero cuando uno se quiere autojustificar y llegar: Señor, no sé si haya pecado, Señor, no sé si en algo te he fallado, si en algo he pecado, dice Dios, si en algo pecas cada rato, tienes pensamientos del mal, los designios que hay en tu corazón acerca de la venganza, del enojo, de la ira, todo esto es lo que te pervierte y te aleja cada vez más de Dios, aunque no diga amén. Pero decía aquí: conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir, prevaricar quiere decir transgredir una orden que ha sido dada. Dice: y prevaricar y mentir contra Jehová. Él conoce las acciones de mentira que se tienen. ¿Sabe? Ayer en una plática que estuve escuchando, una persona decía: hay dos grandes males que le acontece siempre al hombre, y uno de ellos es la mentira, el otro es la manipulación. Pero ella decía: la mentira es algo que viene a degradar la vida del hombre. Y entonces hablar de mentira, hablar de mentira, la Biblia está llena de casos de personajes que podemos ver que la mentira los aleja completamente de la mano de Dios. ¿Dónde está Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué a poco yo soy guarda de mi hermano? La mentira. En vez de reconocer un pecado reconocido, el Señor te lo perdona. Un pecado que tú llegas, lo confiesas y te arrepientes, el Señor es justo, es benévolo y te perdona de toda maldad.
Él mismo decía a través del apóstol Pablo: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Perdón por Juan: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Es decir, el Señor es benévolo. Tú llegas, tú le confiesas tu pecado, te arrepientes, Él te perdona. Pero tú no puedes decirle: Señor, no sé en qué te he fallado, no sé por qué estoy así, no sé, Señor. Dice Dios: nada más voltea a ver cuál es la relación que tienes con tu marido. Mira nada más cómo estás con él. Mira nada más de problema en problema, pelea en pelea. Pero todavía venimos y decimos: Señor, ¿por qué estamos así? Porque tienes problemas con el marido. Señor, ¿por qué esta situación así? Porque no quieres trabajar para mantener a tu familia. Esto, aunque no diga amén. Aleluya. Dice: conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia. Escuche nada más cuántas acciones, usted váyalas viendo, vaya usted ubicándolas. El hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró. Decía por medio del sabio Salomón en el libro de Proverbios: ay de aquellos que pervierten el derecho, ay de aquellos que llegan a pervertir. Tú sabes qué es hacer lo recto delante de Dios. Ay de aquellos que pervierten el derecho, irán a las moradas de maldad. Dice la Escritura: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y él se apartó del mal, fue puesto en provisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos. Dice la Escritura: porque pereció el derecho. Escuche todas las acciones que llega a tener. Y entonces uno llega con Dios y dice: Señor, yo sí estoy preparado. Mire, hermano, le voy a preguntar, no me conteste, por favor, no me conteste, no me rompa el corazón, no me conteste. Si el Señor viniera hoy, ahorita, ¿te ibas o te quedabas? No me conteste, no me conteste. ¿Cómo está su vida delante de Dios? No hay mentira, no hay rebelión, no hay maldad, no se ha alejado el derecho de su vida, de su camino, de su familia, no ha dejado la justicia a usted a un lado. No ha ido en pos de los designios, los pensamientos de su corazón, no se han ido en pos del mal. Si el Señor viniera hoy, ¿se iba o se quedaba? Porque si yo le hago la pregunta: ¿cuántos se van con el... Amén, aleluya? De los que están aquí, el doble se van. Ya lo sé. Pero con honestidad, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Está listo, lista para decir: Señor, yo estoy preparado, Señor, me estoy preparando, yo sé, Señor, que voy a hacer aquella que se está preparando para una boda, Señor, como aquella mujer que está yendo, que está buscando cómo vestirse de la mejor manera para que cuando llegue el momento de la boda voy a estar preparada, me voy a guardar para mi marido? No, que es el supuesto que maneja aquí en Apocalipsis 19. Pero cuando nosotros no estamos cuidando nada de esto, dice el Señor: entonces, ¿qué etapa estás viviendo? Si nos ha mandado a la preparación, nos ha mandado a guardarnos, nos ha mandado a formar parte de este proceso para que podamos ser parte de la esposa de Cristo. Aleluya. Pero si no hay esta preparación, podemos decir: ¿cuántos se van a vestir de lino fino? Amén. Pero verdaderamente estaremos vistiéndonos de lino fino, o verdaderamente estaremos con los vestidos manchados, o verdaderamente estaremos en una etapa muy fuera, pero muy fuera de una verdadera relación espiritual con el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuál será la condición que estaremos viviendo? ¿Cuál será? Y sabe, déjame decirle, le voy a mostrar algunos casos. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 16, en el verso 10, cómo le hablaba Dios al pueblo y cómo la vestía de lino fino. Porque déjame decirle, el lino fino, lo que era el lino fino, y había otra mejor como el lino finísimo que habla ahí en Apocalipsis 19, cuando dice que los ejércitos celestiales venían también con aquel jinete, no el de los 4 jinetes, no, el jinete de Apocalipsis 19, que era Jesucristo mismo. Y entonces nosotros podemos ver aquel que venía, y con él el ejército de los cielos que venían con lino finísimo. Y entonces nos habla de 3 calidades, nos habla también de 3 relaciones, nos habla también de 3 etapas. Pero el darle a una mujer el lino fino, esto demostraba que había en ella algo que pudiera llegar a cumplir el supuesto, que pudiera guardarlo. Es decir,
solamente se le podría dar a una persona que cumpliera con un supuesto, como lo era la limpieza, como lo era la pureza externa, la pureza interna, como lo era una buena conducta, a una mujer que verdaderamente le llamaban ellos pudiera merecerlo. Y vemos el ejemplo aquí que Dios le da por medio de su pueblo. Dice la escritura: y te vestí, Ezequiel 10 verso 10, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Eso es un paralelismo que en aquel momento nos deja ver por medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo la mujer tenía, para poder merecer el vestido de lino fino, tenía que ser una mujer que se guardara por sobre todas las cosas. Y es lo que tiene que hacer precisamente la iglesia. ¿Por qué usted cree que Satanás trata de tirar a la iglesia, trata de pervertir los matrimonios, trata de derrumbar las familias, trata de destruir todo ministerio que se levanta, que sabe que puede llegar a ser algo que se levante, que puede alcanzar multitudes? ¿Por qué usted cree que el enemigo está tan empeñado en destruir ministerios, iglesias crecientes, iglesias que se van fortaleciendo, que van avanzando en todas las áreas paralelamente? ¿Por qué usted cree que el enemigo se aferra a tratar de destruir todo lo que Dios está haciendo? Porque sabe que la iglesia se está preparando para vestir de lino fino, sabe que la iglesia se está preparando para usar este tipo de vestimenta, se está guardando, se está limpiando, se está purificando. Le pide al Señor: vísteme de lino fino. Está bien, hija, veo tus acciones, veo tu actitud, veo tu comportamiento, sé tus pensamientos y sé que también te estás guardando para mí. Pero el enemigo, como no lo quiere hacer, el enemigo está aferrado a destruir todo ello. Por eso, cuando usted puede ver una mujer sabia que habla en el libro de Proverbios capítulo 31, esto representa a una mujer, representa a una iglesia. Una iglesia, si usted va conmigo, libro de Proverbios capítulo 31, dice la escritura en el verso 22: ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Escuche, ella cuando comienza a hacer esto, el lino fino, ella viste de lo mismo que se está procurando, lo mismo que está labrando. Escúcheme, porque el lino fino no es nada más ir, me da 5 metros de tela y llevarlo con el costurero y decirle: a ver, señor costurero, señorita modista, hágame un vestido de lino fino, yo se lo entrego a las 3, venga por ello. No. El lino fino se tiene que labrar, se tiene que cultivar, se tiene que cosechar. ¿Por qué? Por eso, cuando usted regresa en el mismo libro de Proverbios capítulo 31, en el verso 13, dice la palabra de Dios: ¿qué es lo que hace esta mujer prudente, esta iglesia prudente? Dice la escritura: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Verso 19 dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Escuche, la rueca y el uso son dos aparatos que se utilizan. La rueca es un palo, un palo atravesado, que se utilizaba como una maquinaria para poder ir metiendo todo aquel algodón que se cosechaba de la tierra, y todo aquel algodón que se cosechara o cualquier material que se cosechara. Esa rueca lo que hacía era girar y comenzaba a salir, a adelgazarse cada vez más, hasta llegar a ser el hilo, y era lo que hacía para poder obtener el hilo. De igual manera, el uso era el aparato que estaba ahí. Pero todo esto es para que vea usted que el tener el lino fino lleva un proceso. No es decir: yo ya me voy a vestir de lino fino, a ver, pastor, ¿qué hago para vestirme de lino fino? No, usted tiene que comenzar a cultivar y después cosecharlo, y después de que coseche el algodón, comenzar a trabajar con ello, comenzar a meterlo. Quizá usted va a llevarse mucho trabajo, es mucha labor, quizá usted pueda decir: es mucho desgaste, tengo que ceder mucho para poder comenzar a cosechar el lino fino, para comenzar a tener la tela de lino fino. Tengo que dejar muchas actitudes, pastor. Claro, tienes que dejar de golpear a la esposa, tienes que dejar de maltratar a los hijos, tienes que dejar de
Tienes que dejar de hacer todo aquello que hacías que te separaba de Dios. Y eso es parte de lo que el Señor dice. Por eso la mujer utiliza sus manos en esta cosecha de lino y usa el uso, válgame la redundancia, el uso es un aparato. Y la rueca, ¿para qué? Para poder obtener el deseado lino fino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Dele una ofrenda de palmas a su rey. Désela muy fuerte al Señor. Por eso es algo que se tiene que trabajar, es algo que se tiene que tratar, es algo que tiene que formar parte de su vida diaria. Usted no puede, ya a partir de hoy ya cambié, no, espéreme. Es hoy tener una actitud de arrepentimiento y comenzar a trabajar sobre todo aquello que lo lleva a acciones que determinan que cuando es puesta sobre la balanza de Dios, el Señor dice, esta acción o estas acciones ya comienzan a formar parte de esta justificación, de estas actitudes justas que yo requiero para que puedan vestirse de lino fino. Y entonces es parte de ese proceso. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, hablar de lino fino, cualquiera podría llegar a pensar, pastor, cualquiera podría llegar a usar lino fino. Diga conmigo, hay lino fino que es engañoso. El lino fino no solamente se ponía como una vestimenta externa, lo vamos a ver en un momento, sino también tenía que llegar a ser la vestimenta interna. Y cuando llegaba a ser una vestidura externa, eran conductas externas, no son conductas internas, nacidas del corazón, nacidas de un agradecimiento hacia Dios, si no es para ser vistas de los hombres. Porque hay lino fino que no era precisamente el lino que Dios quería. Quiero que usted lo vea conmigo. Algunos ejemplos vamos a ver nada más. Génesis 41, en el verso 42, y que había allá en Egipto, había lino fino. Dice la escritura: entonces Faraón quitó su anillo, el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Allá en Egipto también hay lino fino y lino finísimo. Escúcheme, allá, como usted lo puede ver en Ezequiel 27, verso 7, dice la escritura: de lino fino bordado de Egipto era tu cortina. Escuche, allí en Egipto también hay lino fino. Allí en Egipto también hay acciones. Aparentemente podrían llegar a ser justas, pero delante de Dios son abominación. Cuando se quitó el faraón el vestido de lino fino, a ver, tráigame a José un vestido de lino fino, se lo puso. El vestido de lino fino de Egipto te ata, hace que te quedes cautivo en una tierra ajena, y entonces no hace que tú puedas venir a los caminos de Dios, porque es lino no agradable delante de Dios. Hay otro tipo de lino. Apocalipsis capítulo 18, podríamos, si usted me lo permite, llamarle el lino de la confusión. Cuando está hablando en Apocalipsis 18, está hablando de aquella ramera, está hablando de la Babilonia, y también ella vestirá de este tipo, viste de este tipo de lino. Dice la escritura diciendo: ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Escuche, también estaba vestida de lino fino, ese lino de la confusión, ese lino que puedes llegar a decir: sí, yo estoy ahorita vistiendo este lino fino, mire nada más, sí, pero quizá esté confundido. ¿Cuánta gente está por allá sin conocer de Cristo Jesús, hablándole de todo, hablándole solamente de, yo que sé, por las obras te puedes justificar? Tú eres, ¿sabe algo que me llama la atención? Escuché a un pastor, escúcheme, un pastor que dijo, y va a salir en la radio y lo va a escuchar seguramente, dijo un pastor que nosotros estábamos a la altura de Dios, porque Jesús dijo, está escrito en el libro de los Salmos, y es verdad, dioses sois, nosotros somos igual que dioses, dijo. Pero nosotros no nos podemos igualar a Dios en nada.
No nos podemos, ¿dónde podría llegar a caber un concepto de que nosotros pudiéramos llegar a ser igual que Dios? Dios es creativo, Dios es poderoso. Mire, para pronto, Dios no es humano, si no, no sería Dios. Dios no puede tener ese tipo de actitudes como las que tenemos ustedes y yo, volubles, doble ánimo. Dios es bueno, es de misericordia, es un Dios de amor. Escuche, pero si cuando la gente escucha esto, ¿cómo puede llegar? ¿Sabe qué? La gente que pudiera llegar a estar congregada ahí está en un lino de confusión. Está en este lino de... ¿Cómo puede llegar a pensar? Gracias. ¿Cómo puede llegar a pensar que pudiéramos llegar nosotros a ser igual que Dios? Y entonces están en un lino de confusión. Y hablando aquí, habla de la ramera. Y pudiéramos meternos aquí nuevamente, tomar como si fuera una rama del árbol, salirnos un poquito y llegar a decir: pastor, ¿quién va a ser esta gran ramera, la madre de todas las rameras? Cuando toda la gente dice: Dios mío, ¿cómo poder llegar a decir que la gran ramera va a ser? Muchos han considerado que la gran ramera es la Iglesia Católica, y entonces es la gran ramera, pastor. Ni siquiera existía la Iglesia Católica cuando ya estaban matando, cuando mataban a todos los profetas. Por eso Juan, cuando dice en el capítulo 17 de Apocalipsis: y cuando vi, me asombré con gran asombro. Toda la iglesia dice: es la Iglesia Católica. ¿De qué se asombraría Juan? ¿De qué se asombraría usted si fuera la Iglesia Católica la gran ramera? ¿De qué se asombraría? Tiene que ser alguien que usted ni siquiera se imagina. Por ejemplo, ¿sí me explico? Porque hoy la gente, no, la gran ramera, la que está allá, la de... No, ¿de qué se asombraría entonces Juan? Es la madre de todas las rameras. Es decir, hay más, pero me regreso al tema. Y hay otra. Lucas 16, verso 19, cuando dice la escritura, hablando Jesús una parábola, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Escúcheme, el lino de la riqueza, el lino que puedes llegar a decir: el Señor me ha prosperado tanto, pastor, que ya ni ganas me dan de ir a la iglesia. Ya para qué voy si la riqueza lo perdió, como este hombre rico. La riqueza puede llegar, no digo que pierde, podría llegar a perder a la gente si no pone bien los pies sobre la tierra, si no sabe para qué es el dinero, si no sabe para qué Dios le ha dado el dinero. Podría llegar a perder a la gente. Alguien diga que amén. Para que vea usted que no nada más es decir: me quiero vestir de lino fino. Claro, pero ¿cuáles son tus acciones? Primero, ¿eres santo o no eres santo? Porque te puedes vestir de lino fino, pero ¿de qué tipo de lino? ¿De cuál? Ese lino se cultivaba en Persia, en Asiria, se cultivaba en Egipto. El lino fino se podría cultivar en cualquier lado. Pero ¿qué tipo de lino? Lino de confusión, lino de perdición económica, lino de Egipto, de pecado, de carga, de opresión. ¿Qué tipo de lino puede llegar a tener hoy la gente? Cuando llega a uno, la gente llega cargada: Dios mío, qué problemas tengo, pastor, mire nada más cómo estoy. Quizá esté cargando de un lino de opresión, un lino de Egipto, es el que está trayendo sobre sí. Pero la gente cree que está caminando en bendición, cree que está caminando en prosperidad, porque solamente porque le ha ido bien en la situación económica. Y esto no es sinónimo de que sea una bendición de Dios. ¿Sí me explico? Por eso debes de tener cuidado con esto. Por eso cuando dice en Isaías 19:9, los que labran fino, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. ¿Por qué? Porque este lino te puede confundir, este lino, si no lo usas debidamente. ¿Quiere usted meterse? ¿Quiere usted ver cuáles son aquellas acciones que lo pueden llevar a considerar que está llevando el lino fino de la vestimenta de la próxima, de la esposa del Cordero? ¿Quiere ver? Vaya usted conmigo, por favor. Éxodo 25, verso 4. Dele una ofrenda primero, una ofrenda de palmas al Señor. Dice la escritura, Éxodo 25, verso 4, dice:
Aleluya. Alguien aquí diga gloria a Dios. Ya hay que pedirle a Dios que nos dé otra impresora, Aleluya. Dice la palabra de Dios. Desde el verso 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y habla de toda la ofrenda que se va a pedir para el tabernáculo. Escúcheme, aquí, como le dije hace un ratito, Dios le da una serie de ordenanzas a Moisés que van a tener el cumplimiento de este mandamiento hasta que él descendiera del monte. Y uno de ellos, una de las ofrendas que tenía que presentar el pueblo, era el lino fino. Diga conmigo, lino fino. Dios le dice: me tienes que dar esto, que es una ofrenda. ¿Qué te tengo que dar? Algo que tienes que dar es el lino fino. Ese mandamiento se lo da en el monte. Tiene su cumplimiento unos capítulos después. Capítulo 35, dice la escritura en el verso 6. Verso 4: y habló Moisés a toda la congregación. Ya desciende Moisés y le dice: lo que Dios me dijo es esto. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras y todo lo demás. Y aceite. Y entonces ya empieza a ver, para que pudiera llegar, ¿qué fue lo que hizo el pueblo para darle cumplimiento a lo que Dios le había mandado? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? No, ¿qué fue lo que hizo el pueblo para darle cumplimiento a lo que Dios le había mandado a Moisés? Dios le manda a Moisés en el capítulo 25 de Éxodo. Allí en el capítulo 25 Moisés está en el monte. Moisés desciende del monte, y cuando desciende al monte le dice al pueblo: Dios lo que me dijo allá arriba es lo siguiente, que tenían que dar una ofrenda. Y dice la escritura que toda la gente lo que hizo fue traerle ofrenda a Dios. ¿Qué era lo que quería? Entre lo que él necesitaba era lino fino. ¿Qué representa el lino fino aquí? La obediencia. Dios le dice: tú me tienes que dar, tú le vas a decir al pueblo que me tiene que traer una ofrenda voluntaria, lo que salga de su corazón. Pastor, aquí está, Dios me dijo, yo siento comprometido con aportar para 20 metros de este lugar. Escúchame, ya te estoy comprometiendo. Corazón. Y entonces Moisés llega y se lo dice. El pueblo lo que hizo fue comenzar a traer. ¿Qué más quieres? Dios dijo que tenía que traer aceite. Ahí está el aceite. ¿Qué más? Piel de cabra. Bien, ahí está la piel de cabra. ¿Qué más? Lino fino. Ahí está. ¿Sabe qué? Esto es un acto de obediencia. Tú no puedes comenzar a vestirte de lino fino si previamente no eres obediente. No puedes. Allá en el monte se reciben los mandamientos. Aquí en la tierra se practican. No. Allá todo aquel que tiene un nivel espiritual para subir con Dios, cuando comienza a leer la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, dice que la palabra profética más segura es la que está ahí, porque todos los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo para su pueblo. Y entonces toda la palabra que está ahí es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Y cuando usted ve que dice ahí: tendrás que cuidar, tendrás que honrar a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y entonces tú no honras a tus padres, tú no eres bueno para llamar y decirle: papá, yo sé que no me acuerdo de ti, pero hoy sí me acordé, te voy a llevar un regalo. Eso es obediencia. Aleluya. Esposas, amad a vuestros maridos. No, pero si te vas con la vecina a decirle todo lo que te hizo, no lo estás amando y lo estás deshonrando. Aleluya. Estás siendo desobediente. Eso es desobediencia. Por eso lo que quiere Dios es obediencia. Esposos, cuidad a vuestras esposas como a vaso más frágil. Pero si la tratas peor que los calcetines sucios que te acabas de quitar, eso es desobediencia.
aunque no diga amén. Por eso dice Dios, lo que quiero, todo el que sube al monte, todo el que sube al monte puede escuchar la voz de Dios, y Dios le da mandamientos. Lo importante no es que los tenga, no es que los reciba ahí. Todo el mundo puede venir aquí, recibir la palabra y decir, wow, eso no lo sabía. Pero te vas a tu casa, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, no hay cambio de comportamiento en tu vida. Dice Dios, ¿de qué te sirve si yo te mando, yo te doy cosas para que tú las practiques? Aleluya. Y entonces es ahí cuando viene la obediencia. Yo aprendí algo, lo practico. Yo aprendí algo, lo practico. Yo aprendí algo, lo pongo por práctica. ¿Por qué? Porque esto demuestra un acto de obediencia. ¿Qué más te dijo Dios, Moisés? Dios me dijo también que tenían que traer ofrenda voluntaria para poder construirle un tabernáculo a Jehová. Y entonces el pueblo venía, ¿qué más necesitas? Aquí está, yo quiero cooperar para la casa de Dios, yo quiero dar. Oiga, ¿por qué? Porque esto es obediencia. Una persona que tiene obediencia es una persona que se está comenzando a vestir de lino fino. Aleluya. Oh, ¿por qué no le da una ofrenda de palmas a su Señor? Diga conmigo, voy a obedecer a mi Señor. Voy a obedecer a mi Señor. Dígalo fuerte, voy a obedecer a mi Señor. Vaya conmigo, número 2. Dice la palabra de Dios. Además, capítulo 35 de Éxodo, verso 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Qué más necesitas para vestir lino fino? ¿Qué dice la escritura? ¿Todas las mujeres qué? ¿Todas las mujeres qué? ¿Todas las iglesias qué? Oh, diga conmigo, voy a buscar la sabiduría de Dios. No te puedes dejar desenvolver por toda la sabiduría humana. No te puedes dejar llevar por lo que te está enseñando la ciencia, por lo que te enseña quien te enseñe, si no proviene de Dios. Si proviene de Dios, es necesario que tú comiences a adquirir esa sabiduría. Señor, ¿cómo saber educar a mis hijos? Ahí está un libro de Proverbios. Señor, ¿cómo poder tratar a mi esposa, a mi esposo? Ahí está Efesios 5, hijo, está en Colosenses, está en todas las cartas de Pablo. Pedro también habló cómo debes de ser, cómo debes de comportarte con tu esposa, con tu esposo. Señor, ¿cómo debo de tratar a mis padres? Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Señor, ¿cómo debo de cuidar a mis hijos? Salmo 2, dice la escritura, que no hagas que tus hijos se meten a ira para que no se te vayan a morir en el desierto. ¿Cómo me debo de comportar con mis patrones? Vosotros, siervos, servidle a vuestros amos como si sirvieras a Dios mismo. Señor, ¿cómo me tengo que comportar? Oiga, todo quiere un manual de vida. Ahí está. ¿Para quién? ¿Para quién lo quiere? Ahí dice. ¿Para quién quiere el manual de vida? Pero usted viene, pastor, ¿cómo le hago? Oh, yo sé que nunca ha leído usted Proverbios. Pastor, ¿cómo me porto con mi esposa? Nunca ha leído usted Primera de Corintios 7. Pastor, es que mire nada más, esta mujer quiere que la esté abrazando cada rato. Psst. Ella sabe que la amo, por eso me casé con ella. Exactamente por eso te casaste con ella, para que le digas toda la vida que la amas. Te casaste. Aunque no digan amén. Pastor, este marido quiere que cada que venga yo le esté atendiendo. Por supuesto, no nada más el área íntima es parte del débito conyugal. No nada más eso. Es el cuidado, el cuidado, el cuidado, el cuidado. Siembre usted una flor, riégale, échele agua. Es más, métala a la cisterna si quiere. Si a las 3 días le deja de poner agua, aunque la haya tenido 3 días en la cisterna, se le va a secar. Esto es una constante, está regando una constante. Ay, qué cursi me voy a ver. ¿Qué importa? ¿Qué quiere que le digan? ¿El cursi? ¿O cómo quiere que le digan, hermano?
Désela fuerte a su Padre Celestial. Dígale al Padre: Padre, para ti te lo damos, Señor. Con sabiduría se está vistiendo usted. Rápido, número 3. Éxodo 38, verso 23. Y con él estaban Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino, ya en la construcción del tabernáculo. Escuche, ¿qué necesitaban para poder usar el lino fino? Dice la escritura que aquí estaba diseñando. ¿Sabes qué tienes que diseñar? Tú no puedes vestirte de lino fino si no diseñas una trayectoria. ¿En qué área? En todas. No puedes avanzar espiritualmente si no diseñas una trayectoria espiritual. No puedes avanzar económicamente si no diseñas una trayectoria económica. No puedes avanzar en alguna área con tu esposa, con tu familia, si no diseñas una trayectoria familiar, matrimonial, laboral, escolar, financiera, en todas las áreas. Tienes que aprender a diseñar. ¿Sabe algo que tiene que aprender y que tenemos que aprender? Es tener un proyecto de vida. Usted no puede andar como las olas de la mar, para donde el viento lo lleve. Usted tiene que aprender a tener una trayectoria y fijarse objetivos. ¿A dónde se ve con su familia en un año? Tiene que hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo. Usted tiene que trabajar, diseñar una trayectoria. ¿A dónde van a estudiar sus hijos? Pastor, tiene 15 días que nació. Ya diséñalo. Diseña tu trayectoria. ¿A dónde me voy a ir de luna de miel? Ya esté diseñándolo. Aleluya. Ya esté diseñándolo. Usted no puede avanzar sin una trayectoria. Diga conmigo: me voy a fijar una trayectoria. ¿Sabe el por qué? ¿Sabe el por qué de los ministerios pasivos? Los ministerios, ya no diga crecientes, sino decrecientes. Los ministerios que llegan solamente, están un tiempo y se acaban. No hay una trayectoria, no hay objetivos, no hay un diseño, no hay nada. Pero cuando usted camina con un buen perfil, con una buena trayectoria, usted está actuando con sabiduría y por supuesto que en obediencia a la palabra de Dios. Alguien déle una ofrenda de palmas al Señor. Éxodo 39, verso 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Escúcheme, una familia sacerdotal como la de Aarón no podía dejar de vestir el lino fino. No podía dejar de vestir. Usted, para poder ser parte de estos que se vistan de lino fino, necesita primero creerse quién es. Hermano, no se crea Pancho López, perdóneme. Hermana, no se crea usted la Mujer Maravilla. Usted es mejor y más que eso. Usted es una sacerdotisa. Varón, usted es un sacerdote de Dios. Usted debe de vestirse de lino fino. Cuando nos ponemos un traje, mire, algo que me llama la atención, cuando la gente, cuando nosotros vemos una película, luego mis hijos, mi hija la chiquita: papá, yo soy ella. No, mi amor, tú eres una hija de Dios. Que ni se compare esa mujer a ti. Tú eres una hija de Dios. Porque luego se ubica. Usted va a ver una película de coches y ya sale y lo primero que hace es acelerar eso. Va a ver, porque vi una película de carreras. Se cree usted el corredor de autos. Usted es un hijo de Dios. Usted es un sacerdote. Debe de vestirse como sacerdote. El sacerdote no cuelga la túnica cuando se baja del altar. El sacerdote siempre camina con la túnica puesta. El sacerdote siempre se viste de lino fino. No puede dejar la túnica a un lado. No puede dejarla. No puedes vestirte de apariencia. Debes de tener la túnica puesta siempre. Déjeme darle aunque sea un par más. Éxodo
Hay verso siguiente, dice: igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Verso siguiente: asimismo la mitra de lino fino, escuche, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. Escúcheme, aquí nos habla no solamente de una vestidura externa, sino también de una vestidura interna. Usted no puede tener una actitud aquí y una actitud allá, en la calle. Debe de ser una actitud constante, permanente. ¿Sabe dónde se ve? Con los hijos. Voltea a ver a sus hijos y ahí están. Voltea a verlos. ¿Sabe? Muchas veces nos quejamos: pastor, este niño no cambia. No cambia. Es lo que le enseñamos a hacer. Los niños son lo que les enseñamos a hacer. Escúchenme, hijas, no quieren deshonrar a sus padres, den buen testimonio. Hijos, no quieren deshonrarlos, den buen testimonio. Porque muchas veces decimos: pastor, es que mi hijo, es que mi... No, eso es lo que les enseñamos nosotros. Por eso son así. Es un mentiroso, les enseñamos a mentir. Es un desobediente, les enseñamos a desobedecer. Pastor, no comparte, usted tampoco comparte. Aleluya. Aunque no diga amén. No, usted sí comparte. Otros que no vienen a esto, se acabó el tiempo, ya no van a escuchar en la radio. Otros que nos escuchan por la radio. ¿Sabe? Usted debe de aprender a que el lino fino debe de ser la vestidura que tengamos, interna y externa. No solamente se evidencia externamente, sino usted debe de saber qué es lo que tiene puesto en lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Póngase de pie conmigo. Pero no deje de darle la ofrenda de palmas al Señor. Mire, déjeme terminar, aunque sea con este. Apocalipsis 19, en el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una característica del lino fino, solamente la van a usar aquellos que están dispuestos a pelear por obtener lo que Dios ya nos ha dado. Dios te ha dado una buena economía, y si no, tienes que pelear por tener una buena economía. Dios te ha dado una familia, no la puedes perder. Tienes que hacer que esa familia que Dios te ha dado tenga lo mejor. Y lo mejor es la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo mejor. Pelea porque tus hijos tengan lo mejor. Pelea porque tus hijos sean enseñados. Busquen de Dios. Enséñales la palabra. Lee con ellos. Ora con ellos. Y ora por ellos. Enséñales qué es lo que deben, cuál es el camino por el cual deben de andar. Pero el lino fino es una conducta externa e interna que no te va a dejar jamás desprotegido. Y entonces el Señor estará dándote a que te vistas. Te va a ser concedido que te vistas de lino fino. Muchos hoy en día podríamos preguntar: ¿cuántos se están preparando para el arrebatamiento? Pero ¿cómo poder decir, como pastor, cómo podría yo preguntar, ¿se están preparando?, si no les enseñamos a prepararse? Les tenemos que enseñar cómo prepararse para cuando llegue este acontecimiento, usted pueda estar debidamente acreditado. Y entonces, cuando el Señor lo busque ahí en el libro de la vida y del Cordero, usted va a estar ahí presente.
Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Usted no puede dejar de vestirse de este lino fino. Dice la Escritura: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente ellos, no hay más. Y dice el Señor: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ellas, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética.